Bueno, como es sabido, los pedidos de extradición que se formaron en su día respecto de González Pacheco, Villar Niño y Jesús Muñecas fueron rechazados por parte de la Audiencia Nacional, alegándose que eran delitos aislados los que habían cometido y que en consecuencia no constituían crímenes contra la humanidad, y derivado de ello que estaban prescriptos porque habían sucedido hace mucho tiempo. Bueno, independientemente de que hemos criticado profundamente esta resolución, porque evidentemente es absurdo plantear de que en medio de una dictadura feroz como era la dictadura franquista, en donde se vulneraban permanentemente los derechos humanos, y además en este caso específico las torturas que se denunciaban eran por mucha gente que había sido torturada por las mismas personas, era realmente absolutamente injustificado hablar de que eran delitos aislados, ¿no? Obviamente de que estaban relacionados entre sí, que estaban en un contexto general de vulneración de derechos y por tanto entendemos que hubiera procedido a acordar la extradición. Sin perjuicio de eso, lo importante es valorar lo que ocurrió, porque durante mucho tiempo el gobierno español se negó a prestar cualquier tipo de colaboración con la justicia argentina. Yo creo que todos tenemos presente cuando se negó a que se hicieran videoconferencias, por ejemplo, y sin embargo, producto de las protestas que se realizaron, de las distintas medidas, de las presiones sociales que fue habiendo, finalmente se vio obligado a aceptar de que se hicieran estas videoconferencias, y en concreto y en relación con estos pedidos de extradición, lo que hizo fue dar traslado a la justicia, a la Audiencia Nacional, para que sean investigadas, para que la Audiencia Nacional se expidiera acerca de si procedían o no las extradiciones. De acuerdo a las facultades que le brinda tanto la ley española de extradición pasiva como el tratado entre ambos países, el gobierno se pudo haber negado a esto y no dar traslado a la justicia, planteando de que por razones de interés público o lo que fuera, no procedía a dar traslado a la justicia, o porque entendía efectivamente que había que existir una ley de amnistía. Sin embargo, lo hizo. Y bueno, nuestra interpretación es que lo hizo porque el descrédito que tiene el gobierno español es muy grande en relación con muchos temas, pero específicamente en relación con la impunidad de los crímenes del franquismo y el desamparo de las víctimas, ¿no? No solamente por la existencia de la querella argentina, sino de un modo muy señalado por la cantidad de requerimientos, de denuncias y de protestas que han hecho distintos organismos de las Naciones Unidas relacionados con el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Al gobierno se le piden cuentas acerca de esto, se le pide que colabore con la justicia argentina, en fin. Todo esto ha determinado que se creara un clima favorable a que el gobierno no tuviera una actitud de rechazo a esto por el mayor descrédito que hubiera tenido. Bien, por eso me parece importante destacar esto, porque a veces cunde un poco del desánimo cuando las cosas, si bien avanzan, encuentran un frontón, y sin embargo esto en este caso fue superado. También se pensaba que una vez que se habían denegado estas extradiciones, esto iba a implicar una especie de paralización en la causa argentina. Lejos de eso, lo que ocurrió fue más bien lo contrario. No solamente que se siguieron practicando una serie de medidas, se siguieron haciendo denuncias en los consulados, se han hecho videoconferencias, ha ido gente a declarar a Argentina, sino que se han dictado nuevos órdenes de detención internacional, en este caso contra 19 personas, entre los cuales hay 6 exministros, o 7 eran, uno de ellos ha fallecido, 6 exministros de la dictadura, ¿no? Y por un lado, o sea, esto ha sido producto, también es importante destacarlo, de una iniciativa del Ministerio Fiscal argentino, cosa que no ocurría durante todo el transcurso del proceso. Pensemos que ya estamos cerca de 5 años, el 14 de abril se van a cumplir 5 de este año, 2015 se van a cumplir 5 años del inicio de las actuaciones. Durante 4 años prácticamente no tuvimos fiscal, el fiscal no actuaba, estaba en una actitud absolutamente pasiva. Sin embargo, fue cambiado y el fiscal actual sí está impulsando la causa. Entonces, él ha hecho un pedido que, sumado al pedido que hemos hecho los abogados,
ha determinado de que por parte de la jueza se dicte una resolución solicitando las detenciones de estas personas en el marco de un proceso de extradición, a efectos de tomarles en principio declaración indagatoria y una vez tomada esta declaración, resolver acerca de si los sobresee, si los procesa, en fin, eso dependerá de todas las pruebas acumuladas y de la propia declaración que presten. Ha dictado entonces una orden de detención internacional y una orden específica, sabiéndose que estas personas están aquí, residen en España, una orden específica para España. Una orden internacional que está dirigida a Interpol Internacional y una orden específica a Interpol España. Entonces ahí sí hemos chocado ya con una postura absolutamente cerrada del gobierno que está dispuesto a impedir cualquier paso de estos pedidos, ¿no? Por una parte, en cuanto a la orden internacional de detención, ha habido una asamblea en el año 2010 de Interpol estableciendo que en los casos de procedimientos por genocidio, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad llevados adelante por tribunales nacionales, en el caso de que emitiera una orden internacional de detención un tribunal nacional, un juzgado nacional de un país determinado, respecto de personas que tengan la nacionalidad de otro país miembro, y ese otro país miembro protestara contra esta decisión, en el plazo de un mes desde que se dicta la orden, en ese caso Interpol no libra la orden internacional, no libra lo que se llaman las alertas rojas o las noticias rojas, a efecto de que sea detenido allí donde se los encuentre. Esto evidentemente que es un arma que se ha desarrollado por parte a nivel internacional para tratar de frenar el avance de este principio de justicia universal. Y en el caso específico de España nos hemos encontrado con que efectivamente, haciendo uso de esa facultad, el gobierno español ha protestado esta orden, así se lo ha comunicado a la jefatura de Interpol en Francia, en Lyon, y esto ha determinado de que estas órdenes internacionales de detención no sean tomadas por parte de Interpol. A mí me parece importante destacar en este sentido que el hecho de que esto sea así no inhibe, no impide de que pudieran ser detenidos eventualmente en otro lugar. Yo pongo como ejemplo el caso de Pinochet, que fue detenido en su momento por la justicia británica, por la policía británica, y luego se ha puesto a disposición de la justicia, por una comunicación directa entre juzgados en cuanto tuvimos noticia de que Pinochet estaba en Londres, ¿no? Por tanto, si bien es un obstáculo, indudablemente, porque si hubiera una de estas notificaciones rojas serían detenidos en cualquier lugar e inmediatamente en cualquier aeropuerto, es una contrariedad, pero esto no impide que estas órdenes internacionales de detención estén vigentes y que eventualmente se los pueda detener. O sea que esta idea de que son perseguidos o pueden ser detenidos en cualquier lugar del mundo, menos en España, ahonda en la idea de que tienen refugio precisamente en el país en donde han cometido los crímenes. Bueno, esto es una manifestación de la actitud del gobierno español de protección absoluta de estos criminales, no solamente dentro del país, sino también en cualquier lugar. Y en coherencia con esto, lo que ha hecho es impedir que sean o dar órdenes a la policía por parte del Ministerio del Interior, se dio orden de que no detuviera a estas personas dentro de España como procedía. La ley española de extradición es muy clara en este sentido, y lo mismo el tratado entre ambos países, que cuando llega un pedido de detención en el marco de un proceso posterior de extradición, lo que procede es que las personas requeridas sean puestas a disposición judicial en el término de 24 horas por parte de la policía. Así lo que le procedía era que se los detuviera, se los pusiera a disposición del juez de guardia y que el juez de guardia adoptara la medida que considerara pertinente, ya sea que los dejara detenidos o que tomara alguna medida cautelar, como la retirada del pasaporte o la presentación periódica, y comunicara al juzgado argentino que había adoptado esas medidas y que podía ya pedir la extradición. Bueno, esto no lo ha hecho. Y bueno, a partir de ahí hemos hecho gestiones de todo tipo, ante la policía, ante el Ministerio del Interior, ante el Ministerio de Justicia, ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, ante
y últimamente ante el juez, ante un juez de la Audiencia Nacional. Hemos presentado un escrito ante este juez planteando de que se ha vulnerado la ley y se ha vulnerado el tratado entre ambos países manifiestamente, y de que le pedíamos entonces que él, como juez de la Audiencia Nacional, es decir, el juez al que le hubiera tocado atender este tema, ordenara al Ministerio del Interior que nos pusiera a disposición del juez de la Audiencia Nacional que estuviera de acuerdo. Bueno, lamentablemente, como era de esperar, por otra parte, el juez ha dicho, ahora muy recientemente, ha dicho de que no entendía, que no teníamos. Esto se hizo en nombre de la Asociación por Derechos Humanos de España, que es una asociación integrante de la coordinadora estatal de la querella argentina contra los crímenes del franquismo, porque tenía que presentarse una asociación con personalidad jurídica, que entendía que no había legitimación activa por parte de esta asociación, es decir, que no tenía ningún derecho procesal a participar o a solicitar una medida de este tipo y que por tanto archivaba el procedimiento. Estamos en vía de recurso, mañana mismo vamos a presentar un recurso en relación con esto, toda vez que nosotros no pedíamos participar. La ley es muy clara en el sentido que solamente los estados pueden participar en los procesos extradicionales, es decir, que el Estado argentino, si quisiera ser parte en el proceso de extradición, tendría que solicitar o plantear que en términos de reciprocidad con el otro país, quiere ser parte del procedimiento y, por ejemplo, defender ante los tribunales españoles la extradición. Pero primero, no ese es el momento en que nos encontramos. El Estado argentino no se puede hacer parte en un proceso de detención previo al proceso de extradición, y por otra parte, y fundamentalmente, no era eso lo que pretendíamos, ser parte. Pretendíamos simplemente poner en conocimiento del juzgado que se estaba cometiendo un delito al no cumplir con la ley y que por tanto él debía ordenar que se restableciera. Mucho más cuando era el juez, el tribunal encargado de atender a los detenidos una vez que fueran puestos a su disposición. Bueno, como era de esperar, repito, el juez ha decidido que bueno, directamente no es que ha decidido que no procedía a la detención. Como era evidente que sí la detención procede, el mecanismo que ha encontrado es decir que no teníamos legitimación, cuando vuelvo a repetir, no se había pretendido ser parte del procedimiento, sino dar la noticia al juez de lo que había ocurrido. Bueno, en eso estamos. Entonces, frente a eso se abren distintas posibilidades. Por un lado, recursos. Obviamente vamos a recurrir, sin mucha expectativa, es como una medida más. Nuevamente pensamos que no debe cundir ningún desánimo, porque son diversas instancias que estamos desarrollando con objeto, aparte de poner bien claro toda la coraza que hay alrededor de estas personas y la dificultad que hay para investigarlas, pero por otra parte también siendo conscientes de que este es un camino lleno de obstáculos, pero en el que vamos avanzando, pero en forma bastante progresiva se va avanzando mucho. Y una de las medidas posibles es que se solicite por parte de la jueza, nosotros vamos a presentarlo a la jueza en tal sentido, y paralelamente a recurrir a esta decisión, que les tome declaración a estas personas, que solicite al gobierno español que le comunique la solicitud del juez argentino a un juez de la Audiencia Nacional, para que un juez de la Audiencia Nacional le tome declaración indagatoria a todas estas personas, toda vez que no se ha procedido como establece el tratado entre ambos países. Bueno, veremos qué sucede. Primero veremos si la jueza acuerda esta medida, creemos que sí, que la va a acordar, pues es un modo de hacer avanzar el procedimiento, y después hay que ver si efectivamente el gobierno español esta vez da traslado al juez de la Audiencia Nacional como para que la jueza, pueda venir a tomar la declaración aquí mismo, en el territorio de España. Bueno, entonces, esta es la situación en que nos encontramos actualmente, ¿no? Bueno,